continuamos con el desarrollo de nuestro tema de la semana con Santiago Vélez, nuestro abogado urbanista. Y la pregunta que tenemos hoy es, Santi, explícanos cómo es el tema del cumplimiento de las obligaciones urbanísticas en dinero. Listo. Como había hablado en anteriores videos, lo que se pretende dentro del procedimiento pues, que está establecido por medio del Decreto Municipal 1152 de 2015 es que primero exista un requerimiento, como ya se dijo, para presentar pruebas y demás la persona para saber si no debe o si debe obligaciones urbanísticas y posteriormente pues ya se da la liquidación como tal o la resolución liquidadora del pago de las obligaciones urbanísticas, ¿cierto? ¿Qué es lo que se tiende en esa resolución? La resolución, pues aparte de la parte emotiva que dice el por qué existe ese cobro, se parte en una tabla, digamos como tal, que está partida en dos ítems. Un ítem es para la cesión de zonas verdes o parques, pues como tal, o zonas recreativas, y el segundo ítem es para la construcción de equipamientos. Sí. El primero de que todo eso existe o todo eso está en la misma licencia urbanística que se le expide a usted el permiso para construir o desarrollar su lote, pero en este caso cuando llega la resolución liquidadora y como ya lo dijimos, por el hecho de que usted no supera las áreas mínimas para ceder, o Medellín es tan pequeño pues que no hay donde ceder esas zonas, exacto, se debe compensar en dinero esas obligaciones, ¿cierto? Por el primer ítem de las zonas verdes y parques, se está liquidando por medio de un acuerdo que año a año expide la Alcaldía de Medellín, que es el acuerdo por el cual se determina el valor del suelo de cada zona de la ciudad de Medellín, ¿cierto? Sí. Con base en eso, entonces, se multiplican los metros cuadrados que debe usted ceder, que está, como digo, en la licencia urbanística, por el valor del área del suelo, el valor del suelo actual de donde está ubicado su predio, ¿cierto? Sí. Entonces es una multiplicación pues simple y hay que tener claro que no se está indexando, que es traer valor pasado a valor actual. ¿Por qué? Porque se está cobrando con el acto administrativo o el acuerdo que expide año a año, que dice cuánto es el valor del suelo actual. Sí, ¿cierto? El actual. Exacto. Y el segundo ítem es la cesión en suelo, la cesión por medio de equipamientos, que se compensa, que está aproximadamente en 2 millones de pesos cada metro de equipamiento, y eso se multiplica por los metros cuadrados de equipamiento que debía ceder en la licencia. Entonces esa es como tal la liquidación que se hace, por eso es que se está, digamos que viendo en los valores reflejados tan altos, porque se está tomando es el valor actual del suelo, o sea, del año 2019, no del año donde desarrolló usted del 2006 o del 2010, exacto. Sino que eso aumenta muchísimo los costos de las obligaciones, exacto, entonces por ese hecho es que las personas pues se están preocupando en este momento por los altos costos de las obligaciones urbanísticas, la compensación en dinero que debe realizar por esa obligación que tenía pues de ceder gratuitamente el suelo. Sí. Santi, expliquemos un poquito para redondear la pregunta y que quede muy claro a qué te refieres con equipamiento. Bueno, los equipamientos como tal son esas bancas o pasamanos o esos diferentes pues elementos distintivos que se ven dentro del espacio público, que sirven precisamente para el disfrute de todas las personas en general. Sí, ¿cierto? Que a veces vemos esculturas a la salida de un conjunto cerrado o de X o Y construcción, entonces esos son los equipamientos, para que lo tengan súper claro, para que sepan a qué se refiere Santiago con eso. Exacto, digamos que lo que acabas de decir, Sandri, es muy importante, porque ese es el fundamento incluso de las obligaciones urbanísticas acá en la ciudad, de que antes había una obligación implícita de los constructores de ceder una escultura que incluso se ven pues todavía en los barrios Santa María de los Ángeles y demás, por eso ceder unas esculturas afuera de los conjuntos, porque esa era, digamos, que la obligación que tenían los constructores de aportarle algo a la ciudad, ¿cierto? Sí, de embellecerla. La idea de las obligaciones
que ya Santiago nos lo respondió un poco más técnicamente, pero es como generar un beneficio a la ciudad por ese beneficio que me están generando a mí de tener un espacio de suelo en el que estoy habitando, ocupando, construyendo, como sea. Exacto, entonces de ahí es que digamos que por el hecho de beneficiarse de eso, existe una contraprestación que es la carga, que esa carga digamos que la deben tener pues todos los constructores y los propietarios de las licencias urbanísticas, y son esas áreas pues que se deben ceder de suelo cuando son en zonas verdes y para parques y demás. Y cuando son de equipamientos, que son las bancas que vemos en concreto, los pasamanos o los parques infantiles públicos y demás, ese tipo, o gimnasios y demás, ese tipo son los equipamientos básicos pues como tal. Bueno, Santi, muchísimas gracias. Nos queda una pregunta por resolver, entonces mañana les estaremos continuando con el desarrollo de este tema, las obligaciones urbanísticas. Chao.